empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariana? Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está Cristian? ¿Qué tal, Silvia? Hola, Yandel, muy bien. Yandel, justo, te extrañaba, Yandel. Te extrañaba, papi, muy bien. A ver, vamos a empezar. Muy bien. Sí, también. Vamos a empezar. ¿Qué tal, Jimena? Buenos días. Muy bien. Ya, empezamos. Tenemos que hablar de qué? De Grecia, ¿está bien? Entonces, cuando hablamos nosotros de Grecia, ¿qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Eh, ok, gracias, Paola. ¿Qué tal? Bueno, un gusto. Espero que te guste la clase. Muy bien. El día de hoy tenemos que trabajar el tema de Grecia. Así es. Profe, Grecia, sí, hablar de griegos, muchachos, es hablar de una civilización esclavista muy importante. Sí, Grecia podemos decir que fue la segunda sociedad esclavista más importante de la historia. Y justamente cuando hablamos nosotros de Grecia, vamos a ubicarlo, ¿dónde? En la parte sur-oriente de Europa. O sea, estamos hablando de la zona sur-este de Europa. Profe, una pregunta, ¿en qué parte específicamente? Miren este mapa. Quiero que vean el mapa, ¿ya? Quiero que veas este mapa y quiero que te ubiques en las zonas que están de colores. Obviamente no en la zona celeste porque eso representa el mar. ¿Está bien? Estamos hablando de las otras zonas. Y los griegos se están ubicando en varias zonas en realidad, pero sus inicios están en esta isla. Miras esta isla, aquí estoy sombreando. ¿Cómo se llama esta isla, chicos? Creta. Es la isla de Creta, no te olvides. Por cierto, y antes que me olvide, estaríamos hablando de un mar. Hay un mar que es importante para ellos, el mar Egeo. El mar Egeo. Chicos, una pregunta. ¿Qué actividad crees tú que se puede practicar en el mar Egeo? A ver, ¿qué actividad crees tú que los griegos desarrollaron en el mar Egeo? Pesca, comercio Muy bien, marítimo. excelente. Pesca, dicen por aquí algunos. Pero más que pesca, muchachos, aquí lo que se va a desarrollar es comercio. ¿Un comercio de qué tipo, profe? Un comercio marítimo, no te vayas a olvidar. Claro, es una zona de intercambio. Claro, también se dedicaron a la pesca, claro que sí. Profe, una pregunta, ¿y cómo se llama la zona más importante de Grecia? Es esta zona que está de color verde. Sí, esta zona de color verde, ¿cómo le llamamos, muchachos? A esto le llamamos la península de los Balcanes o Grecia peninsular, como está aquí. ¿Ya? Es la península de los Balcanes y es el centro principal, ¿no? Geográficamente hablando, para los griegos. Pero ¿eso qué significa? Que los griegos desarrollaron como principal centro de vida, de existencia, aquí la península de los Balcanes. Ahora, nos vamos aquí al norte, chicos. En el norte vamos a ubicar la llamada Grecia continental. Y es la zona de Grecia continental. Ujú. A ver. A ver, sigue Andel. A ver, ¿estás seguro? A ver. Una consulta, Bien. yo ahí no tocaba India y China. India, China, así es. A ver, coméntenme. ¿Les tocaba India y China? A mí me mandaron un material. ¿Seguro? A ver, confirmen, chicos. Sí. Sí, profesor, Sí, toca la India antigua y la antigua China. A ver, un ratito, chicos. Todo tiene solución. A ver, espérense. Mm, claro. Sí, lo que pasa es que ayer me enviaron mucho material y me un ratito, chicos, un ratito. Claro, me mandaron el tema ya de la otra semana. A ver, un ratito, ahorita solucionamos eso. Un ratito, muchachos. Ya me parecía extraño ya.
Ya, ahora sí, muchachos. A ver, a ver. Ya, ¿lo van a confirmar ahorita? Sí, se observan, ¿ya? Ya está. Ujú. Sí, muy bien. ¿Se ve China? A ver, muy bien. Chicos, muy bien, excelente. Profesor. Bueno, empezamos entonces con China. Muy bien, gracias, Brigitte. Muy bien. A ver, China. Muy bien. Lo primero que debemos saber sobre China es también su ubicación. China está ubicado en Asia. Recuerden que Asia también le podemos llamar Oriente y China está ubicado en el lejano Oriente. Profe, una pregunta. ¿Y hay ríos importantes en China? Sí. Está el río, por ejemplo, Yangtze-Kiang. Profe, ¿esto se parece a un chifa? Bueno, sí, sí, parece chifa, ¿no? Yangtze-Kiang. Pero en realidad el nombre Yangtze-Kiang hace alusión a que a un río de color azul. Justamente se le llama así, ¿no? Como el color azul por sus aguas. Profe, una pregunta. ¿Y hay otro río importante? Sí, el Huangho. El río Huangho, chicos, también se le conoce como el río amarillo. Amarillo. San Marcos una vez preguntó, ¿a cuál de estos ríos se le conoce como dolor de los chinos? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, ¿a cuál de ellos se le conoce como dolor de los chinos? A ver, ¿qué opinas tú? Muy bien, al Juanjo. Así es decir, el río amarillo. Así es, el Juanjo o llamado también río amarillo. Muy bien. Oye, por otro lado, también recuerda que la actividad económica principal de los chinos fue la actividad agrícola, la agricultura. Por ejemplo, ellos ¿qué cultivaron? Chicos, es fácil, dime, ¿qué cultivo es el más popular Arroz. de China? Hablen. Arroz. Ujú. Muy bien, claro. Justamente eso pregunté el de su. ¿Cuál es el cultivo más importante en China? El arroz, así es. Ujú. Se le llama dolor de los chinos por las inundaciones que causan a China o que causaba a China, ¿no? En esos tiempos. Así es. Muy bien. Aparte de esto, por ejemplo, está el mijo. No te olvides que es un cereal, el mijo es un cereal. Y aparte del mijo, también podríamos hablar de que, uy, de repente has escuchado tú, aparte del mijo, eh, la cebollita china, el té chino. ¿Han escuchado esto o no? A ver, el té chino, sí. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Chicos, y aparte de esto, hay que decir otra cosa. Hay que señalar un punto que es importante también aquí. Hay otras actividades como la ganadería, como el comercio, que fueron practicados en la antigua China. Y también hay que decir que la sociedad fue jerarquizada, ¿sí? Jerarquizada y clasista. Ahora, tengo que decirte algo que preguntó San Marcos en un examen de admisión. Profe, ¿qué cosa preguntó San Marcos? San Marcos te preguntó acerca de China y te decía, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad era China? Y la respuesta era una sociedad patriarcal. ¿Qué significa que sea patriarcal? A ver, ¿qué significa que sea patriarcal? Gobernada por hombres o por familias, Exacto, muy grandes bien. familias. Muy bien, que estaba dirigido por los padres de familia, por los varones. Es más, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, de Mulan? A ver, ¿has escuchado Mulan? Sí. Ujú. Nos damos cuenta ahí cómo era la discriminación. ¿Hacia quién? Hacia las mujeres. Así es. Pero tengo una preguntita. ¿Y qué significa o qué tipo de gobierno tuvieron ellos?
Bueno, ellos tuvieron un gobierno monárquico. Profe, ¿y qué significa un gobierno monárquico? Un gobierno monárquico, muchachos, significa un gobierno dirigido ¿por qué? Por reyes. ¿Sí? Y estos reyes, no te olvides, tenían como asesores a muchos sacerdotes, pero sobre todo vamos a destacar dentro de estas monarquías, vamos a destacar nosotros a los mandarines. ¿Quiénes eran los mandarines? Los amigos de la mandarina. No, no, no. Los mandarines, muchachos, eran funcionarios, eran parte de la burocracia, eran sobre todo jefes o gobernantes de provincias. Aunque tú no creas, esto ya vino en examen de admisión de San Marcos. San Marcos te ha preguntado acerca de quién, de los mandarines, así es, gobernantes de provincias, intelectuales, claro, porque para llegar a ser un mandarín, no cualquiera podía llegar a ser mandarín, así como no cualquiera puede ingresar a San Marcos, ¿no? Que sí, no cualquiera puede ingresar a San Marcos, ni tampoco cualquiera en estos años podía tener el título de mandarín. ¿Por qué? Porque este cargo, muchachos, solo se obtenía a través de exámenes. La monarquía era hereditaria, pero los mandarines eran funcionarios por mérito. La meritocracia jugaba un papel importante. Profe, ¿a poco daban exámenes para ser mandarines? Sí, se daban exámenes. Profe, como el examen de admisión que voy a dar, exacto. Así es. Son exámenes muy rigurosos. Por eso te digo que no cualquiera podía llegar a ser un mandarín. Bueno, por otro lado, también es importante hablar de la evolución histórica de China. Y cuando yo te hablo, por ejemplo, de la evolución histórica en China, es importante, por ejemplo, hablar de las dinastías. Es importante hablar de las familias reinantes. Por ejemplo, en primer lugar, nosotros vamos a hablar de la llamada dinastía Xia. No te vayas a olvidar. Dinastía Xia, profe. Sí, esa es llamada también dinastía, muchachos, legendaria. Profe, ¿por qué legendaria? Porque lo único que se sabe de esta dinastía es a través de, ¿qué? De leyendas. Así es. Por ejemplo, te cuento que durante este tiempo, China, durante este tiempo, muchachos, China va a ser dirigida por, ¿cómo te digo? China va a ser dirigida por reyes, pero que van a tener un origen legendario. Incluso hay un mito, el mito de la creación. Dicen que un dragón puso un huevo gigante, y de ese huevo nació el primer gobernante, el primer jefe de China. Su nombre era Wang Ti. Y dice que cuando Wang Ti nace, el cascarón se quiebra en dos partes. La parte de arriba da origen al cielo y la parte de abajo da origen a la tierra. Así es. Y claro, Wang Ti, muchachos, durante este tiempo se sentía solo, de repente como tú, ¿no? ¿Ya? Pero pidió a su padre, el dios dragón, que le cree más seres vivos, se crearon más personas, más animales. Y así, Wang Ti también quiso controlar el paso del tiempo y pidió apoyo a los animales. Y varios animales lo van a querer apoyar. ¿Los van a querer apoyar? Sí, varios animales van a querer apoyarlo. Y ahí es cuando 12 animales se presentan ante él para ayudarle a calcular el paso del tiempo. Y gracias al apoyo de estos animales, ¿qué cosas se crean? Vamos, dime. Se crea el, calen, el calendario chino. Así es. Aquí nace el calendario chino. Por ejemplo, a ver, dígame. Ujú, ¿ya? Yo te hago una pregunta. ¿Tú conoces otro cuento? ¿Otro cuento? ¿Cuál cuento? ¿De quién? ¿De Yu el Grande que estaba mencionando por ahí? A ver, ¿sí? A ver, ¿de quién? ¿De quién? Cuéntame. Ah, del Zodiaco. Sí, en realidad hay más de una historia acerca de un Zodiaco. Dice, claro, los animales compitieron, exacto. Así es. Y según el orden de llegada que iban viniendo, iba justamente formándose el calendario. Por ejemplo, ¿quién
¿Quiénes han nacido en el año 2006? Profesor, ¿Quiénes disculpe, a nacieron en el veces se año le escucha 2006? mal, se le escucha alejado. Ok, chicos, listo, a ver, ¿quiénes nacieron en el año 2006? Yo lo escucho bien, profe. ¿Me escuchan aquí? A ver, ahora. Sí. Ya, muy bien, a ver, muy bien. Escucha. Cuenta que se le escucha bien, como otros que se le escucha alejado, profesor. Sí, ¿no? Extraño. A ver, me voy a acercar un poquito más. A ver, muy bien. Eh, ujú, ya. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos, cuando te decía, ¿no? Estos animales van a competir en una carrera y según el orden de llegada de estos animales, se va a ir formando el paso del tiempo en el calendario. ¿Quiénes nacieron, por ejemplo, aquí? Coméntenme en el año 2006. Muy bien, Laura, Yandel. Yo sabía, Yandel, muy bien, Luciana. Claro, ustedes, por ejemplo, son del año del perro, por ejemplo. ¿Qué? Sí, ese es el animal que está vinculado a su año de nacimiento según el calendario chino. Profe, ¿en serio? Sí, así es. En serio. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Quiénes nacieron en el año 2007? Muy bien, Kiara, muy bien, María. Muy bien, ustedes son del año entonces de qué? Del cerdo. Así es. Sí, sí. Sí, Yandel, sí, Yandel. Oye, por ejemplo, ¿quiénes han nacido en el año 2008? Por aquí. A ver, 2008. Muy bien. Ya, ustedes son del año de la rata, por ejemplo. Profe, ¿qué? Sí, así es. Ustedes son del año de la ratita, así es. Ya, mejor no me pregunten yo de qué año soy, ya, por favor. ¿Ya? Mejor no me pregunten, ¿ya? Muy bien. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Abuso? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Yo? ¿Yo? Yo soy del año del dragón, muchachos. ¿Ya? Por si acaso, ¿ah? Por si acaso. Año del dragón, por si acaso. Por eso te digo que no me preguntes, pues. Ujú. Ya, no, tranquilo, tranquilo, Cerdito, tranquilo, Florian, tranquilo. Muy bien, no te sientas mal, no te sientas mal. Muy bien, ya. Muy bien, ya. Por eso te dije que no me preguntes, para que sientas envidia, mira, ¿ves? Ya, ¿viste? Ya, envidioso eres, ya. Muy bien, seguimos avanzando. Ya, los astros se alinearon, nacimiento. Ya, en tu nacimiento estuvieron ausentes. Muy bien, ya, muy bien. Pues no seas mal, pues, Sasha. Me pones del 88 todavía, ¿no? No, no soy tan antiguo, por favor, ¿ya? Por favor, ¿eh? Por favor. Muy bien, ya, seguimos. Me estás diciendo viejo, ¿no? Muy bien. Ya, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. A ver, chicos, durante este tiempo también se inicia la producción de la seda. ¿Me pueden decir qué cosa es la seda? A ver, ¿qué viene a ser la seda, muchachos? Claro, es una tela, una telita. Muy bien, Sasha. Muy bien, Michelle. ¿Tú sabías que esta tela se obtiene del gusano? Sí, miren, de este gusano, del gusano blanco de seda. Sí, ¿tú sabías que del capullo del gusano blanco se puede obtener de un capullo hasta 2000 metros de hilo de seda? Así es, así es. Ujú. ¿Ya? Ojo, ojo con esto. Muy bien. Bueno, por otro lado también pasamos a la dinastía Chang. Profe, Chang, sí, 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 muchachos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó por ahí? ¿Cómo que qué feo? Muy bien, un ratito, chicos. Profesor, ¿está ahí?
Sí, sí, aquí estoy. Aquí estoy, Brigitte. ¿Me escucha? Es que alguien puso... Es que el chat no avanza, chicos. No, 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 no. Muy ahorita. Alguien tiene el audífono, Britge, el tu micrófono audio. activado. ¿Y cuándo me puedo ir a cepillarme? Tu audio, por favor. Muy bien, ya está. Creo que ya te dio cuenta, ¿no? Muy bien, ya está. Muy bien. Sí, yo también escuché un sonido extraño. Ujú. Ya, 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 muy bien. Ya, 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 tranquilo, tranquilo. Muy bien. Ya. Seguimos entonces. Ya. Decíamos que después de la dinastía Xia, asume el gobierno de la dinastía Chang. No te vayas a olvidar que la dinastía Chang es la primera dinastía histórica. Durante este tiempo, muchachos, se inicia, por ejemplo, la construcción de ciudades. Aquí estaríamos hablando nosotros de la revolución urbana. Profe, cuando usted habla de revolución urbana, ¿a qué se refiere? A ver, cuando hablamos de la revolución urbana, ¿a qué nos estamos refiriendo, muchachos? ¿A la creación de Aparición de qué? ciudades. Muy bien, Ciudades. exacto, muy bien. Ujú. La creación, ya, ya, Sasha, muy bien, cálmate, inteligente es esta chica, muy bien. Claro, la creación de las primeras que ciudades, muy bien. Ya, guarda silencio, muy bien. Oye, yo te hago una pregunta, chicos. Muy aparte de esto, también tenemos durante este tiempo la creación de la primera escritura. La escritura arcaica de China se puede encontrar restos de escritura en huesos. Huesos, profe, sí, huesos oraculares. Es decir, vamos, te voy a contar. China es una sociedad muy ancestral. Los chinos tenían muchos rituales religiosos. Uno de ellos era, por ejemplo, la creencia en que si moría, por ejemplo, mi abuelo, imaginemos, entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer con mi abuelo en mi casa? Ujú. Vamos a enterrar en la sala de la casa. ¿Qué? Sí, en la sala. ¿Saben por qué? Porque existía la creencia de que todavía mi abuelo era un ente sagrado. Incluso una vez al año, ¿sabes lo que se hace? Una vez al año se desentierran los restos de mi abuelito y se termina dejando un postre, por ejemplo, el dulce que más le gustaba, la comida que más le gustaba a mi abuelo, y cada uno de sus descendientes vamos a dejarle mensajes, cada uno de nosotros le vamos a dejar mensajes en huesos. Pero en huesos, sí, eso se llama la ornamentación ósea. Esos son los famosos huesos oraculares, porque son usados justamente como si fueran oráculos. Y además de esto, también vamos a encontrar escritura china en, en caparazones de tortugas, muchachos. Así es, caparazones de tortuga. Y también durante la dinastía Chang se va a iniciar la producción del bronce. El bronce, profe, sí, el bronce. Pregunta, ¿qué metales se tiene que alear para obtener bronce, muchachos? A ver, Cobre y estaño. muy bien, el cobre y el estaño, así es. Cobre y estaño, al mezclarlos, obtienes que bronce. Chicos, el bronce es un metal mucho más duro que el cobre. Y este metal sirve para fabricar herramientas, pero también para fabricar, ¿qué cosa? Armas. ¿Eso qué significa? Las guerras se van a intensificar durante esta etapa. Y no solamente se van a intensificar las guerras, durante este periodo, muchachos, también es importante, tengo que decirte, es importante señalar que durante esta etapa va a iniciar el esclavismo. ¿Sí? Muy bien. Luego de la dinastía Chang, asumió el gobierno la dinastía Zhou o dinastía Zhou, llamado Zhou o Zhou. Profe, una pregunta. ¿Y por qué es importante esta dinastía? La dinastía Zhou o dinastía Zhou, muchachos, es importante porque durante el gobierno de esta dinastía, China va a utilizar un metal mucho más duro que el bronce. ¿Cuál es ese metal? A ver, ¿cuál viene a ser ese El metal? hierro. Hierro.
Muy bien el hierro, excelente. Y con esto se va a consolidar el esclavismo. Así es. Alejandra, los huesos oraculares, ¿saben lo que eran los huesos oraculares? Eran los huesos los huesos de tus ancestros que servían como oráculos para predecir el futuro, ¿no? O sea, se puede decir que las personas a través de mensajes en los huesos, a través de escritura en los huesos, ¿no? Te comunicabas con tus ancestros. Así es. Oye, y por otro lado, también tengo que decirte otra cosita. Durante la dinastía Zhou, el uso del hierro va a ser un uso particularmente, ¿sabes para qué, muchachos? Particularmente se va a usar el hierro para crear armamentos, pero también para crear arado. El arado es un instrumento agrícola, no te olvides. Profe, una pregunta, ¿se va a crear un arado de hierro? Sí. Acuérdate esta chichita. Los chinos van a colonizar suelos al norte de China y eso les va a servir para poder expandir sus zonas agrícolas. Pero como esos suelos eran duros, entonces el arado de hierro va a jugar un papel importante aquí. Ahora, durante este periodo de gobierno de la dinastía Zhou, también van a haber dos etapas. La etapa de las primaveras y otoños. Profe, primaveras y otoños, sí, así se va a denominar a la primera etapa. Durante la etapa de las primaveras y otoños, muchachos, China va a vivir la edad de oro en la filosofía. ¿Por qué, profe? Porque durante este periodo van a existir grandes filósofos chinos, grandes pensadores. Por ejemplo, entre los pensadores más importantes de China, no te preocupes, Alejandra, tenemos a Lao Tse y a Confucio. Confucio, por ejemplo, es creador de una filosofía llamada el confucianismo. El confucianismo se basa en la idea de que todos podemos llegar a aprender. ¿Sí? Todos podemos llegar a aprender. Pero aparte de esto, el confucianismo, muchachos, se basa en la idea de rechazar la violencia, rechazar la guerra. Por ejemplo, Confucio era enemigo de las guerras en ese tiempo, muchachos. Así es. Uh-huh. A una Miss Universo, Sasha, le preguntaron quién fue Confucio. Y lo que tú acabas de colocar fue la respuesta de esa Miss Universo, imagínate. La Miss Universo respondió, Confucio inventó la confusión. Imagínate, ¿no? Oye, por otro lado, déjame decirte también otro punto. El confucianismo, ¿no? O sea, las ideas de Confucio estaban basadas en rechazar la violencia, las guerras, pero sobre todo en buscar un orden social. Y Confucio señalaba de que los gobernantes podían usar la violencia contra el pueblo únicamente si era con el fin de buscar el orden social. Así es. Por otro lado, también tenemos el taoísmo. El taoísmo es un movimiento filosófico que se basa en las ideas de Lao Tse. Lao Tse hablaba de que la vida del hombre debe basarse en un Tao. Profe, pregunta, ¿qué cosa es el Tao? El Tao, muchachos, es el equilibrio. El equilibrio que existe entre quién? El equilibrio que existe entre el hombre y la naturaleza. Así es, de ahí viene el nombre justamente taoísmo, no te olvides. El equilibrio entre el hombre y la naturaleza. ¿Has escuchado tú, por ejemplo, del yin yang? A ver, coméntame. ¿Has escuchado o no acerca del yin yang? Sí, profesor. Uh-huh. Claro. ¿Qué significa eso del yin yang, muchachos? Muy bien, a ver, se raíz ya te habla. Sí, el yin yang, ¿qué significa? El bien y el mal. Recuerden que el bien está asociado aquí. El bien está asociado aquí al cielo, el mal a la tierra. El bien está asociado también aquí al varón y el mal a la mujer. No te olvides de esto. ¿Eh? El mal está asociado a la mujer. Profe, ¿verdad? Obvio, ¿verdad? Pues la mujer es el mal, según los chinos. ¿No te acuerdas que habíamos dicho que la sociedad china era una sociedad patriarcal? ¿No te acuerdas? Era una sociedad machista. Pues este es un ejemplo de ese machismo, de esa sociedad
patriarcal que existe en esta zona de Asia. No te olvides de esta parte, ¿ah? Que es importante. Ahora, por otro lado, tengo que decirte también que durante la época de la dinastía Song, en la última etapa se va a desarrollar el periodo de los reinos combatientes. Profe, ¿cómo es el periodo de los reinos combatientes? 7 reinos se van a enfrentar por el poder. Siete reinos. Yo te hago una pregunta. Estos 7 reinos, estos 7 reinos que se van a enfrentar, muchachos, por el poder, la pregunta es, ¿esto va a generar una especie de periodo feudal en la historia china? Y eso en vez de fortalecer el poder de la dinastía Zhou, va a hacer que el poder de esta dinastía se termine debilitando. No te vayas a olvidar, se debilite este poder. Y muy aparte de todo esto, muchachos, ya muy aparte de todo esto, podríamos hablar nosotros de que al final el reino Qin, el reino de los Qin, terminará superando a los otros 6 reinos y unificará China. Por eso aquí estaríamos hablando de la etapa de unificación política que vivió China, no te olvides, la etapa de unificación de la antigua China. Así es. Ahora, yo te hago una pregunta más, solo porque me has caído en gracia. Después de la dinastía Zhou, vamos a hablar nosotros de la dinastía Qin o Qin. Durante este periodo vamos a tener al primer emperador chino. Profe, una pregunta, ¿cómo se va a llamar a ese primer emperador? Shi Huang o Shi Huangdi. Algunos le dicen también Qin Shi Huangdi. ¿Quién es emperador? Él fundó el imperio y es el primer unificador. Él unificó no solo políticamente China, también estableció una unificación de China, pero ¿en qué aspecto? Muy aparte del aspecto político, él unifica China a través de un sistema monetario, una sola moneda. También crea un sistema de pesos y medidas en China. Y también termina unificando China en el aspecto de la escritura. Establece una escritura llamada la escritura ideográfica, que de repente tú has visto en algún momento la escritura ideográfica. ¿Han visto esas letras chinas, por ejemplo, en los chivas? ¿Han visto? Esa escritura, cada una de esas letras representa no una letra, sino una idea completa. Esa es la llamada escritura ideográfica, muchachos. Pero muy aparte de la escritura ideográfica, es importante, por ejemplo, hablar de la unificación idiomática que va a tener China durante este tiempo. Profe, idiomática, así es, una unificación idiomática. ¿Qué significa eso? Que se va a establecer un solo idioma, un idioma oficial en China, no te olvides, que va a ser justamente el chino mandarín. Así es. ¿Has escuchado alguna vez tú, por ejemplo? Sí, ¿no? Es un idioma muy conocido en la actualidad. Así es. Así es. Este es el idioma oficial. Ujú. Sí, es lo mismo, Daniela. Qin o Chin viene a ser lo mismo. Así es. Qin, Chin, ¿no? Así como Soul y Chou es lo mismo. Así es. Muy bien. Sigamos avanzando entonces. Sigamos avanzando. A ver. Otro punto que también es importante hablar acerca de Xi Huangdi es que durante su gobierno él va a ordenar la construcción de esta gran obra. Mira, esto que es una maravilla del mundo antiguo, ¿no? Y hoy en día también es una maravilla. Se llama la Gran Muralla China. Ahora, no vayas a pensar que Xi Huangdi creó toda la muralla china, no. Él va a crear solamente el último tramo de la muralla. Digo, el primer tramo, disculpa. Los posteriores tramos se van a construir a futuro por otros gobernantes. Ahora, hay que tener en cuenta, chicos, que la muralla se construye se construye esta muralla con el fin de evitar la invasión de los mongoles a China.
Se busca evitar el ataque de los mongoles. Y por otro lado, durante este periodo también se ordena la construcción del mausoleo. Así es, de la tumba, sí, una tumba, un mausoleo de justamente la tumba del emperador Shiwanti. Y en esa tumba vamos a encontrar nosotros los soldados de terracota, así es, los famosos soldados de terracota. Ahora, por otro lado, muchachos, hay una última dinastía que asumió el gobierno en China, la dinastía Han. Durante el gobierno de esta dinastía se va a comercializar la seda con el Imperio Romano a través de la ruta de la seda. Pero también durante esta etapa, muchachos, se va, se va a terminar creando el papel. Así es, aquí se inventa el papel, no te olvides. Y bueno, por otro lado también tenemos que hablar de los aportes culturales de China. Por ejemplo, miren esta imagen. Esta loza fina, muchachos, esta vajilla, esta loza fina que vemos aquí, esto viene a ser porcelana. La porcelana es una creación china. Por otro lado, también tenemos en arquitectura la Gran Muralla China y también tenemos estos templos. No sé si has visto alguna vez estos templos. Este tipo de templos que tienen forma de una especie de torre con techos superpuestos. ¿Sí? ¿Han visto alguna vez esto? A esto se le conoce como pagodas. Así es, pagodas. Así es. Ujú. Por otro lado también, muchachos, claro, muy bien, la brújula va a ser un invento, pero de la Edad Media, no de la Antigüedad. Así es. Ahora, no te olvides que también la imprenta y la pólvora se van a inventar después. Recuerden que la pólvora se inventó en un afán de buscar qué cosa, el elipsis de la vida. Así es, el elipsis de la vida. Ujú. Ahora, quiero que por favor te acuerdes también, ¿no? En la textilería de la seda. En la escultura podríamos hablar de los famosos soldados de terracota, que no solamente hay soldados, hay caballos, hay carros de combate, todo un ejército completo. ¿Esto qué muestra? Esto muestra, muchachos, por ejemplo, la idea de que los chinos podrían tener la siguiente idea de que todo el ejército protegería la tumba del emperador. Así es, la tumba del emperador chino. Oye, y por otro lado, también podríamos hablar de la medicina. ¿Sabes cómo se llama este tipo de medicina? Un tipo de Acupuntura. medicina natural. ¿Cómo se denomina esto, muchachos? Acupuntura. ¿Bien? Muy bien, la acupuntura. La UNI una vez preguntó en dónde se inventó el pulso. El pulso, el descubrimiento de la medición del pulso también fue en China. Así es. Muy bien. Entonces, así terminamos la civilización china. Olvidar de eso, ¿no? Muy bien, importante. ¿Ah? Ahora, vamos a hablar también de la pregunta bueno, antes de ver preguntas, vamos a hablar, ¿te parece? Vamos a hablar un poquito acerca de India. Así es, India. Dime, cuando yo te hablo de India, estoy hablando de una sociedad, estoy hablando de una sociedad, estoy hablando de una civilización, muchachos. En el caso de India, es una sociedad o es una civilización eh, igual de la zona de Asia, de la zona del llamado Indostán. Profe, ¿qué es el Indostán? El Indostán no es otra cosa que una península, muchachos. Hay una península conocida justamente como la península de Indostán. Ahora, hay que tener en cuenta un dato muy importante aquí. Cuando nosotros hablamos de India, la India está ubicada en el valle de los ríos Indo y Ganges. No te vayas a olvidar el río Indo al oeste y el río Ganges al este. Es más, aquí tenemos una imagen de la península de Indostán, que sería justamente esta gran península. Y aquí vemos, miren, al río Indo
y por aquí en el río Ganges. Un poquito más arriba está un río llamado Brahmaputra, ¿ya? Por si acaso, un poquito más al norte. Y obviamente, claro, la India, al tener estos dos ríos importantes que forman dos valles importantes, podemos deducir, muchachos, cuál fue la actividad económica principal. A ver, ¿cuál fue la actividad económica principal en la India? El comercio. Si estoy hablando de valles, La los agricultura. valles permitieron el desarrollo de qué, muchachos? No, La comercio. agricultura. Claro, de la agricultura, así es. Claro, permitieron el comercio, el desarrollo de la agricultura. Ujú. Y claro, todo lo que se cultivaba podía ser después comercializado. Claro, claro que sí. Eso es importante. Eso es importante. Muy bien, muy bien. Oye, por otro lado, también debemos tener en cuenta lo siguiente. Mira, cuando te hablan de India, cuando hablamos de India, podemos hablar de varios periodos. Podríamos hablar del el primer periodo que se llamaría el periodo primitivo, o algunos le llaman también periodo neolítico. Profe, pregunta, ¿y por qué el nombre periodo neolítico? Bueno, se le llama periodo primitivo o neolítico porque durante esta etapa, durante este periodo, se va a desarrollar la revolución neolítica. Profe, ¿qué es eso? El inicio de la actividad agrícola en la India. Y durante este periodo también, los primeros pobladores de la India van a ser los drávidas. Profe, drávidas, sí, son gente, población de raza negra, no te vayas a olvidar. Esos vienen a ser los llamados drávidas. Y bueno, por otro lado, también debemos tener en cuenta que durante esta etapa también va a destacar la revolución urbana. Profe, una pregunta, ¿y qué significa esto de revolución urbana? Significa la creación de las primeras ¿qué? Ciudades, primeras ciudades, sí. Por ejemplo, aquí tenemos de color azul a la primera ciudad, profe, ¿cómo se llama? Mohenjo-Daro y Harappa. Y quienes gobernaban esas ciudades-estado eran los Rajá. Ojo, ellos eran los gobernantes de estas ciudades-estado, eran jefes o reyes locales, no te olvides. Pregunta, ¿y cómo termina la etapa del periodo neolítico? Bueno, esto llega a su fin con la invasión de un grupo de pueblos llamados arios o indoeuropeos. Sí, los arios o indoeuropeos, muchachos, invadirían la India. Así es. Sí, profe, invadirían la India, obvio. Y bueno, los arios son de raza blanca, a diferencia de los drávidas que eran de raza negra. Pregunta, ¿y los arios son blancos? Sí, los arios blancos invadieron a los drávidas y los esclavizaron. Sí, los drávidas pasaron a ser sometidos y pasaron a convertirse en sirvientes de la nobleza de los arios. Y bueno, hay que tener en cuenta también que los arios van a llevar muchos aportes a la India. Profesor, ¿está ahí? Sí, aquí estoy. Chicos, una pregunta. Creo que no me escucharon. Sí, ¿Sabes qué profesor, es está muy sabes, lejos. sabes qué es el sánscrito? A ver, Es una ¿alguien lengua sabe qué? antigua Muy y bien, no extinta. solamente, exacto, no solamente es una lengua antigua, sino Escritura. también viene a ser una escritura, así es.
Muy bien. Por aquí, muchachos, ¿me escuchan? A ver, Marcia. A ver. Sí, ya se escucha mejor. Ya se Ok, escucha, muy profe. bien. Ya, muy bien. Vamos a repetir. El sánscrito es una lengua antigua, ¿no? Creada justamente por influencia de los arios. Y muy aparte del sánscrito, también tenemos, por ejemplo, la creación en este tiempo de una religión. Hay una religión llamada brahmánica, así es, religión brahmánica o hinduista. Algunos le llaman también religión védica. Pero ¿por qué védica? Por los textos antiguos, estos textos sagrados. Profe, una pregunta. Y durante esta etapa, ¿qué más llevan los arios? Los arios llevan el hierro, llevan también los caballos a la India, no te vayas a olvidar. Y hay que tener en cuenta un dato muy importante. Durante este periodo, durante este periodo, se van a crear dos obras literarias sumamente importantes. El Ramayana y el Mahabharata. Ahora, no te vayas a olvidar, son 4 tipos de Vedas. Es una pregunta. Y aparte de Vedas, también tenemos otros textos, sí, los Upanishad, no te vayas a olvidar. ¿De qué son los Upanishad? Los Upanishad son textos filosóficos de la antigua India, textos de contenido únicamente filosóficos. Y bueno, también hay que tener en cuenta otro datito importante aquí, que muy aparte de los Upanishad, que son textos de contenido filosófico, se crearon en literatura el Mahabharata y el Ramayana. Profe, una pregunta. ¿Algo más que tenga que aprender de la India? Sí, el sistema social de castas. La India, muchachos, van a dividir su sociedad en un sistema de castas. Ojo, castas. ¿Qué son castas? Son grupos sociales cerrados. Así es. Son grupos sociales, pero cerrados. Esas castas que aparecen en el periodo védico se van a consolidar recién en el periodo brahmánico. No te vayas a olvidar que a las castas también se les llama varnas. Acuérdate esa chichita, no te olvides. Castas o varnas. Y vamos a encontrar 4 sistemas de castas. Por ejemplo, el llamado o la llamada casta de los brahmanes. Profe, ¿quiénes son los brahmanes? Por cierto, esta religión hinduista sostiene que las personas descienden del cuerpo de un dios, el dios Brahma. Así es, por ejemplo, los brahmanes, ¿de qué parte del cuerpo de Brahma van a descender? Ellos van a descender, muchachos, de la boca. Por eso los brahmanes vienen a ser sacerdotes, una especie de dioses terrenales. Pero también hay escritores, hay poetas, hay sabios, filósofos, profesores. Esos son los brahmanes, una casta que ha surgido para gobernar. Profe, usted se acomoda, ¿no? No, yo no me acomodo, sino que en realidad, muchachos, eh, chicos, ¿cómo hacemos? ¿Vamos de corrido, te parece? A ver, comento por ahí. A ver, ¿sí? ¿Ya? Muy bien, Daniela. Ok, Profesor, Victoria. Ya, ok, gentita. Muy bien. Vamos, como siempre, entonces, como siempre. Muy bien. Es temprano todavía, pues, ¿no? Muy bien. Florian tiene hambre, creo, ¿no? O no, a ver. No, no era Florian, ¿no? ¿Quién era? Yandel. Discúlpame, Florian. Muy bien. Oye, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Y quiénes son, por ejemplo, los chátridas? Los chátridas vienen a ser la segunda casta. Es aquella casta que desciende de los brazos del dios Brahma. Profe, pregunta de los brazos. Sí, por eso estaríamos hablando
de una casta fuerte, es una nobleza terrateniente, dueño de tierra, pero guerreros, militares. Pero fue una pregunta, y hay otra casta, ¿sí? La casta de los Vaisyas. Los Vaisyas nacen de los muslos de Brahma. Y aquí tenemos al pueblo, el sector popular, al pueblo libre. Aquí tenemos, por ejemplo, artesanos, tenemos también a comerciantes y obviamente tenemos también a campesinos, ganaderos, agricultores están aquí. Y también tenemos a la casta de los sudras. Profe, sudras, ¿sí? Los sudras, muchachos, nacen de los pies de Brahma, son sirvientes. Profe, una pregunta, sirvientes, sí, muchos de ellos fueron obtenidos a través de qué? A través de las guerras. No te vayas a olvidar. Todos los pueblos sometidos por los arios, incluidos los drávidas, serían considerados, por ejemplo, parias, o mejor dicho, serían considerados sudras. Ahora, ¿qué es un paria? Eso es importante tener en cuenta. Un paria. Ujú. Ok, muy bien, Florian, muy bien, muy bien. Oye, ¿Mestizos? muy bien, los parias son mestizos, solamente mestizos. A ver, ¿alguna idea más? Intocables. No pertenecen a ninguna casta. Sí, por ejemplo, imagínate que Laura, ¿no? Laura o Sasha, ¿no? Sasha conozca, por ejemplo, a Yandel. Sasha es de la casta de los chatrias y Yandel es de la casta de los brahmanes, ¿no? Imagínate que los dos, a pesar de que su relación estaba prohibida, ¿por qué, profe? Porque las castas son grupos sociales cerrados. Profe, ¿qué significa que sea un grupo social cerrado? Significa que si tú naces en una casta, mueres dentro de esa casta. O sea, no hay movilidad social. Tú no puedes cambiar, no puedes cambiarte de la casta donde naces a una casta superior. No se puede. Pero ¿qué pasa si ellos dos, ¿no? Sasha, ¿no? Yandel, se conocen, bueno, ¿no? Después de una noche de amor y de pasión entre ellos, nace un pequeño bebé 9 meses después. Así es. Sí, sí, sí. Sí, Sasha, sí. La pregunta es, ese bebé, no preguntes cómo, Camila, ese bebé no tiene la culpa lo tienen sus padres, ese bebé nació paria, producto del mestizaje. Profe, producto del mestizaje, sí. Profe, entonces, ¿no tienen casta? No, no tienen casta. Sí, no te vayas a olvidar, no poseen casta. Y son discriminados totalmente, son llamados impuros, ¿no? Sin casta, imagínate. Incluso se cree, se menosprecia al paria porque se cree que ha nacido de los pies del dios Brahma, imagínate. Claro, lo que pasa es que cada casta, se tiene la creencia de que cada casta descendía de una parte del cuerpo del dios Brahma. ¿Te gustaría vivir en una sociedad como esta? ¿Te gustaría vivir en una sociedad tipo casta? A ver, ujú, a ver. No, profe, me discriminaría. Bueno, sí, en realidad, o tú discriminas o te discriminan. Esta sociedad felizmente ya no existe, profe. Sí, sí, ya, no te he dicho, cabrón. Sí, ya, gracias. Chicos, a ver, mira, no, la tutora está contestando, chicos. Muy bien. Ya, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ¿te podrían discriminar? Pues claro, o podrías tú discriminar a otros. Felizmente eso no existe hoy. Sí existe, chicos, en la actualidad hay gente que practica
practica todavía, ¿no?, la organización social en base a castas. ¿Quiénes son? Los que practican qué religión, la religión brahmanista o hinduista. ¿Ya? Ahora hay que tener en cuenta, muchachos, una niña, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, una pequeña niña nace en la India con 4 brazos. ¿4? Sí, nace con 4 brazos. Lo que hubiera sido, por ejemplo, para cualquier otra persona en otra sociedad, una especie de maldición, aquí se convierte en qué? Aquí se convierte en una bendición para esa niña. ¿Por qué? Si bien es cierto su familia era pobre, si bien es cierto su familia era pobre, pero hoy en día a ella no le falta nada. ¿Por qué? Porque el hinduismo, y esto es algo que no quiero que te olvides, apunta, el hinduismo defiende la idea de la reencarnación. ¿Qué significa? Que tú mueres, tu alma puede reencarnar en otro ser, en una casta, ¿no? Superior, inferior, etc. Así es. Profe, ¿qué había dicho? No se lo he escuchado bien. Eh, que había dicho de que, Porque no se te vamos contando escuchaba. acerca de una niñita que ha nacido en la India y que tiene 4 brazos, pero que para ella no es una maldición, sino más bien es una bendición, porque en la India todo el mundo la cree o la considera a ella la reencarnación del dios Brahma. Imagínate, así es. Nació en el lugar correcto, pues, ¿no? Si hubiera nacido en Perú, de repente hubiera sido víctima de qué discriminación. Eso sería un problema. Felizmente nació ¿dónde? En la India. Así es. Ya. Oye, por otro lado, muchachos, no te olvides, no te olvides que durante el periodo brahmánico también vivió un personaje llamado Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama es conocido también como Buda o el Iluminado. ¿Has escuchado alguna vez ¿Has escuchado alguna vez de Buda o el Iluminado? El budismo va a surgir justamente en base a las ideas de quién, en base a las ideas de Buda. Las ideas de Buda van a servir como base para la creación de esta religión llamada budismo. ¿Te olvides? Así es. Ujú. No, Buda no es gordito, hijo. Buda es flaquito. ¿Qué? Sí, Buda es flaquito. Ya vamos a ver ahorita eso. Pero bueno, hay que tener en cuenta otra cosa. Buda, por ejemplo, rechazaba, era un noble. Dicen que su muerte alcanzó el estado de purificación al que los dioses también han logrado pertenecer. Y Buda eh, rechazaba el sistema de castas. Para Buda el sistema de castas era una tontería. Así es. Y bueno, todas las enseñanzas de Buda después serían practicadas por sus alumnos, sus seguidores, que unirían estas ideas y crearían una religión llamada el budismo. Así es. Y bueno, por otro lado, también debemos tener en cuenta, muchachos, el llamado reino Magadha. Profe, reino Magadha, así es. Y hay que tener en cuenta esto. Cuando se habla del periodo del reino Magadha, hay 2 familias que están controlando este reino. Está, por ejemplo, la dinastía de los Sisunaga, profe, Sisunaga, sí. Y durante este periodo hay una capital en la India, Pataliputra. Y durante este periodo van a surgir con fuerza, ¿no?, religiones críticas al brahmanismo. Por ejemplo, el jainismo, una religión poco conocida, que fue fundada por un hombre llamado Mahavira, y el budismo, ¿sí?, fundado por Siddhartha Gautama o Buda, quien criticó y rechazó el sistema de castas. Por otro lado, también Buda hablaba de las 4 nobles verdades. Ojo, 4 nobles verdades. ¿Y cuáles son esas 4 nobles verdades? Ujú. Por ejemplo, muchachos, muy bien, por ahí está Buda, muy bien. Ujú. Cuando nosotros hablamos de las 4 nobles verdades,
Estamos hablando, por ejemplo, de, Buda decía que las personas debemos aprender a sufrir, ¿sí? Aprender a sufrir, conocer el sufrimiento y buscar eliminar poco a poco el sufrimiento. Profesor, ¿podría volver a explicar la idea? No se le escuchó muy bien. Las ideas que- ¿Cuál fue lo último que escuchaste? A ver. Sobre Son las los siete. cuatro verdades, profesor. Ya. Sí, se llama las cuatro, claro, las cuatro puras verdades, ¿no? O las cuatro verdades puras. O nobles verdades, las cuatro nobles verdades. Buda decía, por ejemplo, que las personas debemos aprender a sufrir. Así que ya saben, sufran. Pero debemos dominar ese sufrimiento y eliminarlo. Básicamente es en eso. Eliminar el sufrimiento, pero también eliminar los deseos. ¿Profe qué? Sí, y cuando yo te hablo de deseos, estoy hablando, por ejemplo, de los deseos sexuales. Sí, por eso es que Buda decía, decía que para que una persona logre la iluminación, para que una persona logre la iluminación, debe, muy bien, Cristian, debe seguir 8 pasos. Así es. Y uno de los pasos importantes es, por ejemplo, meditar. La meditación es importante para poder, ¿qué cosa? Eliminar tus malos deseos. Ujú. Así es. Muy bien, María. Profe, una pregunta. Eh, Catherine, sí, practicar abstinencia sexual. A eso te referías, ¿verdad, Catherine? Así es. Profe, abstinencia, sí. O sea, no tener actos sexuales. Por ejemplo, también, eh, ujú, ¿cómo que no dijiste nada? ¿Cómo que no? Oye, acá está. Tengo experiencia entonces, dijiste. Muy, Catherine, por favor, Obregón. Muy bien, así son, pues. Así son, muy bien. Hablaste de sufrimiento. Ok, ok. Muy bien, ya, muy bien. Excelente. Muy bien. Disculpa, muy bien. Ya. Muy bien, excelente, ya. Muy bien, ya, tranquilo. Muy bien. Y también, por ejemplo, decía eliminar el deseo de comer. Comer exceso es sinónimo de qué? De abundancia. No. Para Buda era sinónimo de qué? De pecado. Incluso hay un pecado capital, ¿no? La gula. Por eso Buda decía, debemos comer lo necesario. Y por eso, ¿has visto las imágenes de Buda? Son imágenes muy estilizadas. Estilizadas. Ajá. Ok, Catherine, discúlpame. ¿Ya? Por eso Buda es una figura muy delgada. Por ahí vi a alguien que subió, ¿no? Alguien que subió la imagen de Buda, delgadito, Yandel, ¿no? Muy bien. Así es. Por eso Buda se representa así delgadito, obvio. O alguien ha visto un Buda gordito por aquí. A ver, digan yo. A ver, ¿alguien ha visto un Buda gordito? No, ¿verdad? Claro, pues no. Muy bien. Ya. Bueno, lo que pasa es que si tú en algún momento has visto la imagen has visto la imagen, por ejemplo, de, claro, la imagen de repente ha sido un chifa, ¿no? O al barrio chino, y has visto la imagen de un gordito, ¿no? Ese gordito no es Buda, siquiera ese no viene a ser Buda. ¿Qué? No es Buda, muchachos. Ese es, lo que pasa es que cuando los monjes budistas llegan a China y difunden el budismo a través de textos, la figura de Buda, que era un Buda delgado, termina cambiando a un Buda gordo, que en realidad es la figura de uno de los sabios antiguos de China. Se tergiversa la figura de Buda. Mira los ojos, nada más. Mira los ojos. Esos ojos no son ojos chinos. A ver, así. Lo que pasa es que en China, chicos, el comer en exceso es sinónimo de abundancia, de prosperidad. Así es. Claro. ¿No has visto alguna vez un chifa y un chifa no te ha servido bien? Sí, profe, bastante. Así es. Profe, ya no hable de comida, por favor. Bueno, lo que pasa, muchachos, eh, es lo siguiente, ¿no? En China, el comer en exceso es sinónimo de abundancia, así es, de abundancia. Incluso existe la costumbre en China que cuando alguien te invita, por ejemplo, a su
casa a comer, tú tienes que agradecerle. ¿Y cómo le agradeces? Con un tremendo erupto, muy largo y fuerte. Eso es darle las gracias a alguien que te invita a comer en China. En China, ¿ah? No vayas a decir, profe, hoy día mi tía me ha invitado a comer. No, no, no. Si tú haces eso, nunca más te va a invitar a comer. Por favor, ¿ah? Por favor, así es. Costumbres, pues, costumbres en China, ¿no? Oye, bueno, por otro lado, también recuerda, existió la dinastía de los Nanda durante el reino Magadha, y durante esta dinastía de los Nanda se da una reforma militar, se fortalecen los ejércitos, se establece caballería, se inicia el uso de carros de guerra. Por otro lado, también se inicia el uso de la infantería, así es, el uso de la infantería, ¿no? Y además de elefantes con armaduras. Así es, muchachos. Durante esta etapa se va a iniciar el uso de elefantes con armaduras. Así es. Y, profe, ¿cómo termina el reino Magadha? Con la invasión de Chandragupta. Chandragupta va a terminar derrotando al rey Nada, al rey Dana. El rey Dana va a terminar siendo derrotado por Chandragupta. Y Chandragupta sería el fundador del imperio de la India. ¿Sí? El imperio Maurya. Ujú. Chandragupta. Y no te vayas a olvidar que este personaje fue considerado el primer unificador y el primer emperador de la India. Por otro lado, también tenemos al emperador Asoka. Profe, ¿quién? Asoka. Y Asoka, muchachos, sería quien logre la máxima expansión del imperio. No te vayas a olvidar, ¿eh? Asoka lograría la máxima expansión imperial. También este personaje se convertiría al budismo y estableció el budismo como la religión oficial de China, así es, digo, de la India. Pero recuerda, también se va a expandir a China, ¿no? En algunas zonas de China. Y por cierto, Ashoka va a mandar a construir estupas. Los estupas o las estupas, muchachos, son templos budistas, no te vayas a olvidar. Sí, sí, Tamaira. Así es, justamente esa es una costumbre que algunos tienen, ¿no? Costumbre central de China, así es. Así es, muy bien. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Luego tenemos el Imperio Gupta, y durante esta etapa Gupta es la etapa dorada, ¿sí? Es la etapa donde se va a florecer sobre todo el comercio. Toda la zona de Asia e incluso el comercio de la India va a llegar a Europa, no te olvides. ¿Ya? Entonces, ahí terminaríamos, muchachos, la parte, ¿no? La parte teórica. Ujú. ¿Qué tal? Profesor, disculpe, ¿va a pasar el PPT? Sí, sí, sí. Vamos a ver, chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sí, sí, ¿no? ¿Todo Profesor, bien? ¿Qué profesor, ¿me pasó? podría dar un momento para ya tenerlo el PPT? ¿Cómo? ¿Podría mandar el PPT para tenerlo ya? Por Sí, favor. espera. Terminando la clase vamos a mandar la PPT. ¿No? Se van a distraer con la teoría. O ahorita lo mando, si no, a mí Rosy, para que les haga llegar. ¿Está bien? ¿Te parece? Ujú. A ver, repetir lo de Chandragupta, porque era la edad de oro. La edad de oro se le llama por la edad. No. La etapa Gupta se le llama edad de oro, Alejandra, por el comercio. El comercio no va a tener límites durante esta etapa. Así es, el comercio va a tener un límite muy, se puede decir, el límite del comercio va a ser Europa y Asia. Solamente zonas de Europa y Asia van a ser zonas de comercio. Y por eso le vamos a llamar a ti etapa dorada, por el comercio sobre todo. La expansión no tiene nada que ver. Hay un alumno que, por ejemplo, en otro salón me dijo, profe, ¿es cierto que la etapa o del Imperio Gupta es la etapa dorada por el comercio? No, digo, por la expansión, no tiene nada que ver aquí el comercio. El caso de la expansión, el comercio es la clave de la época dorada, aquí es.
Así es. Muy bien. A ver, a ver. eh, ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, ¿nadie? Ujú. A ver, por aquí. Creo que hay una consulta. A ver. Ujú. Sí, ¿estamos bien? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Soy una pregunta. Sí, claro, pregunte. Mencionó que el sistema de castas inicia en el periodo védico, pero ya se consolida en el periodo brahmánico. Claro, así es. Ah, Una ok. cosa es el inicio y otra cosa es cuando se consolida. O sea, Cuando ya cuando se funciona establece como tal. totalmente. Exacto. No, cuando ya es un régimen totalmente organizado, porque en el periodo védico ya existen castas, ya funciona el Ujú. sistema de castas, pero no es algo masificado, no es algo Mm, difundido. Así es. ok, pues gracias. Ya, muy bien. A ver, a ver, a ver. Ya, a ver. Como ya, eh, ya, listo. Justamente estoy dejando, ya lo dejé con mis Rosy, las PPT, ¿ya? Están junto a las de Mesopotamia y Egipto, ¿ya? A ver, muy bien. A ver, dice, época dorada no son la de los filósofos, esa es la época dorada en aspecto cultural, Hanna. Otra cosa es la edad dorada que está relacionada en el comercio con el Imperio Gupta. Así es. Ujú. Y una cosa es China y otra cosa es India. No te vayas a confundir. Así es, cuidado. ¿Ya? Ujú. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más? Profe, en la última dinastía Zhou se creó el arado del hierro porque se habían expandido al norte, Alejandro. Se expandieron hacia el norte. Así es. Y en el norte los suelos eran duros. Y como los suelos eran duros, entonces eh, lo que se hace es usar un arado de metal, de un metal mucho más duro, el hierro. Así es. Muy bien. Listo, muchachos. Sigamos entonces. Ahora, vamos con la pregunta. A ver, vamos con la pregunta número 1 que nos dice, a ver, necesito que mandes tu número y justamente el número y la letra, ¿ya? De la pregunta. Durante el periodo de la antigua civilización india, se realizaron importantes avances en varios campos del conocimiento y la cultura, incluyendo notablemente en áreas como la religión, matemáticas y la agricultura. ¿Cuál de los siguientes elementos fue un aporte significativo de la India antigua al ámbito de la religión? Vamos, ¿cuál es tu clave? Vamos, Caso. quiero ver, facilito, ¿ah? Si dice religión, ya sabes cuál es. Muy bien, Bendezú, muy bien, Camila, muy bien, Miguel, muy bien, Alice, muy bien, Chari, excelente, excelente, excelente gente, muy bien, Angelina, muy bien, Kiara, muy bien, Gabriela, muy bien, Tamaya, muy bien, Alondra. Claro, la respuesta sería, sin lugar a dudas, la creación del budismo. Así es. Número 2. Durante el periodo de la civilización del Valle de Indo, surgieron destacadas ciudades que reflejaban un avanzado desarrollo urbano, con una organización notable en infraestructura, política y vida social. Estas ciudades fueron ejemplos de urbanismo planificado en la antigüedad. Señala la alternativa que contenga una característica que corresponda al urbanismo de las ciudades del Valle de Indo como Mohenjo-Daro y Harappa. A ver, recuerda, hemos hablado de que estas ciudades, por ejemplo, eran ciudades que tenían calles muy amplias, calles en forma de cuadrículas y tenían desagüe. ¿Cuál sería tu respuesta entonces? A ver, Caso. vamos a ver. Muy bien, Marcia, muy bien, Tamaya, muy bien, Alice, excelente, Camila, muy bien, Benito, muy bien, Joaquín, muy bien, Pamela, excelente, Eileen, muy bien, Cristian, muy bien, Mayri, muy bien, Hanna, muy bien, Laura, excelente, chicas. Muy bien, ¿la mayoría son chicas? Sí, ¿no? La mayoría son chicas. ¿Dónde está Yandel? A ver, Yandel se fue. Creo que se fue. Muy bien, a ver, número 3. Dice, durante las invasiones
invasiones indoeuropeas, los arios introdujeron significativos cambios culturales, sociales y religiosos en la región del subcontinente indio. Este periodo marcó el inicio de importantes transformaciones en la estructura social y las prácticas culturales de la zona. Identifique qué alternativa contiene elementos asociados con los aportes culturales de los arios en la India antigua. Vamos a ver, ¿cuál sería un aporte de los arios? Recuerden que el aporte de los arios lo hemos visto en el periodo védico. A ver, dice, muy bien por ahí, Billy B, Tamaya B, muy bien Meidi, muy bien Silvia, muy bien Alice, muy bien Laura, muy bien Daniela, muy bien Cristian, muy bien Chacré, muy bien Charé, muy bien Brigitte, muy bien Yelina, Marcia, excelente, Hanna, muy bien Yandel, muy bien Kiara, muy bien Betesú, así es, así es. Ujú. Ok, Yandel, desde las sombras, muy bien. Ok, muy bien. ¿Cuál sería entonces la construcción de templos budistas? No. ¿Cuál sería el sistema de qué? De castas, ¿sí o no? El sistema social de castas. La respuesta sería la B. Pregunta número 4 nos dice, tras el colapso de la civilización védica temprana, surgieron en la India múltiples reinos independientes que coexistieron durante el periodo brahmánico. Estas entidades mantuvieron formas diversas de organización política, influenciadas tanto por elementos tradicionales como por nuevos desarrollos religiosos y sociales. Una característica destacada de la organización política de estos reinos durante el periodo brahmánico fue, a ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la base de su organización política? No te olvides, si son reinos, entonces tienen un gobierno monárquico. Y claro, estas monarquías son hereditarias. Ujú. Y recibieron el respaldo de qué? De un grupo de sacerdotes de la casta de los brahmanes. Entonces, muy bien Meili, muy bien Marcia, muy bien Laura, muy bien Alice, muy bien Brigitte, muy bien Cristian, muy bien Hanna, muy bien Mendezu, muy bien Paola, muy bien Gabriela, muy bien Yandel, muy bien Silvia, excelente. La respuesta sería A, un gobierno monárquico hereditario con fuerte respaldo de la casta sacerdotal. Esa es la respuesta. Muy bien. Y ahora nos vamos a la pregunta número 5. Dice, la civilización del Valle del Indo destacó en diversas áreas del conocimiento y la organización social, dejando un impacto significativo en la historia del subcontinente indio. Una de las religiones que emergió en la India antigua con profundas implicaciones filosóficas y sociales fue el budismo, que buscaba dar respuesta a las inquietudes humanas sobre el sufrimiento y la existencia. El principio central del budismo se basa en la comprensión de la naturaleza del sufrimiento y su eliminación. Se conoce como, ¿cómo se conoce esto? Vamos, tú puedes, ¿cómo se denomina esto? A ver, ¿cuál es tu clave? Muy bien, Meñín, muy bien, Jimmy, muy bien, Tamaya, muy bien, Alice, muy bien, Marcia, Laura, excelente, muy bien, Cintia, Daniela, bien, Kiara, bien, Mayra, muy bien, Maydi, muy bien, Florian, muy bien, Gabriela, muy bien, Cristian, muy bien, Angelina, muy bien, Hanna, muy bien, Paula, muy bien, Mendezu, muy bien, Brigitte, muy bien, Yandel, muy bien, Alejandra, claro. La respuesta sería las 4 nobles verdades. Así es, y el origen del sufrimiento. Bueno, ahora nos vamos a la pregunta número 6. Nos dice, durante el periodo de urbanización de la antigua India, las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa surgieron como centros avanzados en diversos aspectos. Su organización releva un notable desarrollo de la planificación urbana, el comercio y las estructuras políticas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente las características de estas ciudades durante su apogeo?
Estamos hablando de qué periodo, el periodo obviamente primitivo, ¿no? A ver, uno, las ciudades contaban con sistemas de drenaje altamente desarrollados, sí, un sistema de desagüe muy desarrollado. Dos, la sociedad estaba organizada en castas rígidas desde sus inicios. No, recuerden que ese sistema de castas recién llega a la India durante el periodo de invasión, El védico. el periodo médico. Pues, claro, muy bien. Tres, eso no puede ser los lados. Tres, se observan indicios del comercio a larga distancia con Mesopotamia. Estas ciudades tienen caminos que comunican justamente las ciudades de Jarapa, Mohenjo-Daro con las ciudades de Mesopotamia. Aparentemente esto refleja la actividad comercial que hubo entre ambos pueblos. Cuatro, los templos eran estructuras principales de las ciudades, no. Las calles y las viviendas eran lo principal. Los templos van a jugar un papel importante a partir del periodo védico con el surgimiento de la religión hinduista. ¿Cuál es tu clave entonces? La ASEAN. La pregunta número 6 debe tener, muy bien, gentita, muy bien. Claro, muy bien, chicas, muy bien, chicos, excelente. Debe tener como respuesta las 6. Muy bien. Las 6 vendría a ser que, a ver, ¿qué vendría a ser? Una sola clave tendría que haber, ¿no? La A, así es. Ah, muy bien. Esto puede generar confusión. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 7. Dice, las invasiones indoeuropeas dejaron una huella cultural profunda en la India antigua. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones describen correctamente sus contribuciones culturales en el área clave? A ver. 1. Introdujeron el sistema de castas, reorganizando la estructura social de la época. ¿Qué opinas? ¿Verdadero? Claro, en el periodo védico se establecen las castas, justamente esto es influencia de qué, de las invasiones arias o indoeuropeas. 2. La creación de textos fundamentales, como los Vedas, claro, textos de contenido sagrado que formaban la base religiosa y filosófica del hinduismo. 3. La introducción del sistema decimal de las matemáticas. Y la 4, obviamente que eso no tiene nada que ver, ¿no? La 3. ¿Saben que ¿Qué dijo de matemáticas? la 3? La 3 es falsa. Las matemáticas en la India se va a crear el número 0. No te vayas a olvidar. La India van a crear ellos el número 0. Eso es el aporte de la matemática, el aporte más importante. La representación y el uso del 0. Muy bien. Número 4, ¿qué dice? La consolidación de una economía basada exclusivamente en el comercio marítimo. ¿Falso, sí o no? Si hemos dicho que la principal actividad económica era la agricultura, obviamente eso tiene que ser falso. ¿Cuál es la clave entonces? La A, pues así es, esa es la clave. La letra A. Muy bien. Número 8 nos dice, en el contexto del periodo brahmánico, en la antigua India, los reinos independientes coexistieron con el auge del brahmanismo. Sí. En este periodo fue clave la consolidación de estructuras sociales que han marcado profundamente la cultura india. Evalúen las siguientes afirmaciones relacionadas con este tema. 1. El brahmanismo estableció un sistema de castas que aún perdura en la India moderna, ¿verdadero? Claro. 2. Los reinos independientes se centraron en políticas expansivas que priorizaron la militarización. Eso no se prioriza la militarización. Hay guerras, sí, hay alianzas, sí, pero no es lo predominante, no es lo primordial. 3. La literatura sánscrita tuvo su apogeo en este periodo, destacando textos como los Upanishads. Claro que sí, verdadero. Esos son textos filosóficos, por si acaso. Y la número 4, en relación con los reinos independientes, fueron marcadas por alianzas temporales
y conflictos intermitentes? Claro que sí. ¿Cuál sería tu respuesta entonces? A ver, ¿sería verdadero, falso, verdadero, verdadero? A ver, ¿qué has marcado? ¿Qué has marcado en la número 8? Muy bien, Brigitte, muy bien, Camila, muy bien por ahí, Paola, muy bien, Cristian, muy bien, Clara, muy bien, Silvia, muy bien, Tamaya, muy bien, Marcia. Sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. La respuesta sería sí, la letra A. Así es. Ahora nos vamos a la pregunta número 9. Nos dice, durante el periodo de la dinastía Chang, ¿qué se desarrolló en la antigua China? Se lograron avances importantes en diversas áreas, consolidando las bases para una civilización compleja. Estos logros incluyeron el trabajo con metales, la creación de sistemas urbanos y el desarrollo de formas de comunicación escrita. Además, la economía también comenzó a organizarse de manera novedosa para la época. ¿Cuál de las siguientes opciones representa un logro característico de la dinastía Shang? ¿Cuál sería? A ver, vamos a ver. ¿Qué has marcado en la pregunta número 9? Dice B, Laura también, Cristian también, Mayra también, Alicia también, Camila también, Brigitte también, ¿no? Muy bien. Karen también, Marcia también, Silvia también, Yandel también, Paola, muy bien. Muy bien, Tamaya, muy bien, Miguel. Excelente. A ver, a ver, vamos a ver. La muralla china no puede ser la. Dice, la manufactura avanzada en bronce para las armas y herramientas, ¿qué opinas? Sí, ¿no? Claro, durante la dinastía Chan se crean armas y herramientas hechas en base a bronce. Número 10. Dice, durante la dinastía Zhou, los avances tecnológicos jugaron un papel importante en los cambios económicos y sociales. Profe, una pregunta, dice, transformando significativamente estos avances el uso del hierro en la agricultura. Eso es lo que nos importa. Dice, ¿cuáles son los enunciados correctos en relación a esto? A ver, vamos. Muy bien, Meli. Muy bien por ahí, Laura. Excelente, Karen. Muy bien, Marcia. Muy bien, Alice. Muy bien, Maylin. Muy bien, John. Muy bien, Cristian. Muy bien, Gabriela. Muy bien, Tamaya. Muy bien, Benezú. Muy bien, Silvia. Muy bien, Brigitte. A ver, vamos a ver. Dice, el hierro permitió fabricar herramientas más duraderas que las del bronce. ¿Verdadero? Claro que sí. Dos, su uso mejoró la productividad agrícola y expandió las tierras cultivables. Por supuesto, así es. El otro dice, solo fue utilizado por artesanos religiosos en rituales específicos estatales. Falso. Lo usaban también los campesinos. Y número 10, o el número 4, dice, se aplicó el arado facilitando la labranza de suelos más duros. ¿Verdadero? Así es. Así que, ¿cuál es tu clave? Vamos. La E, ¿no? ¿Cuál sería? Uno, Profesor, dos. ¿quiénes más dijo que utilizaban las herramientas? Son herramientas agrícolas. Obviamente quienes usaban eso eran los campesinos, los agricultores. Ellos usaban eso. El hierro se usa en este tipo de cosas. También se crean armas. Los militares también utilizan eso. Así es. Pero aquí dice que solo fue utilizado por artesanos. Por eso no puede ser. Así es. Bien. ¿Qué tal, gentita? Muy bien, muy bien. Ya están avanzando. Bien, ¿ah? Bien, a ver, vamos a ver. 11. La 11. Esto es para relacionar. Y la pregunta tiene que ver con la pólvora. Miren, cuando dice elaboración de cohetes pirotécnicos en la A, ¿eso con qué tiene que ser? Eso tiene que ver con la 2, ¿no? ¿Qué dice la 2? Ampliación festiva de la pólvora. Claro, sería 2A. En la B dice rutas comerciales con el mundo árabe. ¿Con qué tiene que ver eso?
habla, con la difusión hacia otras culturas, puede ser, ¿no? Y la C, fabricación de armas y proyectiles. Eso tiene que ser con la 1, ¿no? Ya, claro. Y la número, o la letra D dice búsqueda de elixires de inmortalidad. Los elixires de la vida, muchachos, están asociados a la creación de la pólvora. Lo que pasa es que van a ser los alquimistas los que van a crear de forma experimental la pólvora. ¿Cuál sería tu clave, amigo? En la número 11. Dice por ahí Laura, Karen, Alice, Ariana, Meilín, Marcia, María, Silvia, Cristian, Mayra. Muy bien. A ver, sería 1C, sí. 2A también, muy bien. 3D, claro. Esa sería la respuesta. Esta sería la respuesta. Muy bien. Ahora, la número 12 nos dice la dinastía Qing, fundada por Qin Shi Huang, marcó un hito en la historia antigua gracias a la capacidad de unificar el territorio y centralizar el poder. Luego, en la parte final lo dice de esta forma, el emperador Qin Shi Huang ordenó la construcción de, ¿qué cosa construyó él? Dos cosas, su tumba, el mausoleo y la gran muralla. ¿Cuál está? Obviamente, la gran muralla. Muy bien, Profesor, excelente. una pregunta. Cristian, aquí, sí. ¿Y la ciudad prohibida en ese caso, en qué dinastía se construye o no se construye dentro del periodo? En realidad, cuando hablamos de la ciudad prohibida de China, eh, no se construye durante la etapa, obviamente, eh, bueno, se inicia su construcción a mediados de la dinastía Qing o Qin. O sea, no fue en la época de Shi Huangdi, porque Shi Huangdi es el primer emperador, sino se hace posterior a su reinado, en el gobierno de los Qing o Qin. Así es. Y justamente la pregunta 13 nos habla de las reformas y características de la dinastía Qing. Y dice que se debe marcar como correcto. A ver, ¿qué pasó aquí? Dice, divide a China en prefecturas y condados. No, eso no lo hizo Qin Shi Huangdi. B, permitió la expansión del budismo y el taoísmo. Tampoco. C, descentralización del poder estableciendo gobiernos regionales autónomos en cada prefectura. O la D, la introducción de estándares unificados como moneda, pesos, medidas, escritura en todo el imperio. Este tipo de unificación diverso viene a ser la respuesta, la D. Muy bien, gente, excelente, Cristian. Ahora nos vamos a la pregunta 14. La pregunta 14 nos habla de en la parte final está la pregunta y nos dice una de las principales características de la industria de la seda. Como tú entenderás, la seda solo va a ser producida y comercializada por China. Es lo que significa que ellos van a tener el monopolio y el control de la producción de este recurso. La respuesta sería la D. Así es. La D. Muy bien, gente, excelente. Y nos vamos a la pregunta 15. Nos dice, ¿cuáles de las siguientes son transformaciones sociales de la etapa de los reinos combatientes? Uno, el poder aristocrático, o sea, el poder de la nobleza, fue reemplazado progresivamente por funcionarios estatales. Sí, los mandarines en esta etapa, chicos, los mandarines van ganando fuerza. ¿Y por qué se debilita el poder de la nobleza? Por la lucha constante en la etapa de los reinos combatientes. Dos, se consolidó la estructura social dividida en castas religiosas para cimentar el Estado. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Falso, sí o no? Porque las castas, ¿de dónde son? De la India. No tiene nada que ver con esta pregunta de China. Tres, la movilidad social aumentó con la profesionalización de los ejércitos y la burocracia. Sí, para poder cambiar o ascender socialmente tenías que dar exámenes rigurosos, como los mandarines. Y la cuatro nos dice los pensadores filósofos del siglo de oro influyeron en nuevos modelos de gobierno verdadero. Confucio y Lao Tse, a eso se refiere. ¿Cuál sería la clave aquí, muchachos? A ver, sería la D, ¿no? La D de droga. 1,
3 y 4. Esa sería la respuesta. Muy bien, gentita. Con eso estaríamos terminando nuestra clase. Ya he Profesor, dejado el... Dime, ¿sí? sí, en la pregunta 15, en la parte 3, dice la movilidad social aumentó con la profesionalización. O sea, quiere decir viajes internos dentro del país. ¿Cómo? ¿A qué se refiere con movilidad social? ¿A qué se refiere con que aumentó? Movilidad social significa la capacidad de una persona de ascender o descender de un grupo social a otro. Por Ah, ok, ejemplo, ok. tú puedes nacer en un sector social, imagínate, no sé, hombre, pero por estudio, trabajo, esfuerzo, puedes ascender a un nivel social más alto. Claro, Eso muy ya estaba diferente a lo de la permitido. India, entonces. Exacto, China es distinto. Por eso, chicos, a veces lo hacemos juntos en clase, pero cuidadito, hay que tener mucho cuidado. Los mandarines son el ejemplo de eso. Los mandarines, por ejemplo, dan exámenes muy rigurosos, muy estrictos. No cualquiera, por ejemplo, podía ser mandarín. Claro, ascenso por meritocracia. Ok, gracias. Claro, hay meritocracia, exacto, exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias, chicos, a ustedes. Ya nos vemos, que tengan un buen fin de semana largo. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Chao, chao, buen Gracias, provecho. profesor. Cuídese.